Ya, buenos días, niños. Vamos a dar inicio entonces a esta clase de historia, que es una clase de retroalimentación en realidad, para revisar la guía, hacer una revisión rapidita de la guía de actividades que ustedes desarrollaron. Hay un gran número de niños que todavía está debiendo la guía, así que por favor tienen que ponerse al día en esto, ¿ya? La primera pregunta era en relación a esto, comprensión del concepto paisaje, ¿ya? Y el concepto paisaje tiene que ver con todo lo que nosotros podemos ver, podemos observar, lo que está a nuestra vista. Si yo no puedo hablar de paisaje, por ejemplo, si yo hablo de los minerales yo no los puedo observar porque están debajo de la tierra, ¿ya? O de las aguas subterráneas tampoco, sino que el paisaje es parte de lo que es principalmente aquellos elementos que yo observo, que yo los tengo en vista, ¿ya? Y son no solamente elementos naturales, sino que también son elementos artificiales. En este caso, hay un paisaje, ¿no es cierto?, de la zona sur de Chile. ¿Qué me lo describe? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué elementos naturales hay en ese paisaje? Tiene mucha agua, Mucha es agua, muy lluvioso. ¿ya? Hay agua, el sur es muy típico del agua, ¿no es cierto? El agua puede ser de un lago, de un río. ¿Qué más puede ser esto? Aparte del Hay agua, mucha planta, Vegetación, mucha la vegetación, vegetación es muy verde. muy verde, excelente. mucha precipitación. Ya, porque precipita mucho. ¿Ves? Ahí está deduciendo algunas cosas. Yo observo ahí que hay mucha vegetación, hay muchos árboles, y por ahí alguien me dijo, ah, es porque hay mucha precipitación, llueve mucho. Claro, yo puedo Eh, decir, a través de eso, como hay tanta vegetación, yo puedo deducir algunas condiciones climáticas. Por ejemplo, como acá hay tanto árbol, como hay tanto verde, debe llover todo el año. ¿Ya? Porque para que se mantenga esa cantidad de vegetación, tiene que haber una lluvia muy abundante, muchos árboles. ¿Ya? Entonces, bien, excelente eso. Es un clima que es lluvioso. En cuanto al tema artificial, ¿qué me pueden decir ahí? A ver, ¿qué cosa pasa con lo hay que... muchas ¿Qué cosa? que hay muchas casas y están afirmadas por palos porque hay mucha agua y no hay tanto espacio para ponerse arriba en los cerros. Exacto. Mira, los cerros, bueno, hay algunas casitas que están en los cerros, no hay mucho espacio, pero la gente construye sus casas en la zona baja, y estas zonas bajas generalmente, como llueve tanto, los ríos y los lagos se inundan y pueden anegar, se pueden inundar las casas. Y al inundarse las casas, para evitar eso, las personas construyen esto en altura, como dice, muy claro, muy excelente. Esto se llama Sí, palafito. porque cuando sube la marea o llueve, ahí se usan eso para protegerse de la mucha agua que tienen. Exacto, mucha agua. Profe, también hacen eso para las corrientes fuertes, porque creo que ahí cuando hay lluvia se hacen unas corrientes fuertes. Claro, para que el agua no destruya la casa o inunde de forma sorpresiva una casa y pueda destruir todo lo que hay adentro de la casa, ¿no es cierto? Se anegue la casa. Ahora los techos, fíjense bien cómo están los techos, a ver qué pasa con los techos. Si llue- por si están así para que el agua caiga y no se quede ahí arriba. Exacto, los techos tienen una caída bien, bien Y marcada, por, pronunciada, ¿ya? Excelente, miren, acá nosotros hemos visto que en paisaje no solamente son elementos naturales, sino que también son elementos que han construido el hombre, artificiales. ¿Podemos hablar profe, también? es también porque para que no se quede todo el agua allí, para que no se rebalse el techo. Exacto, no se rebalse. Acá en el norte los techos por lo general no lo hacemos con tanta caída de agua. ¿Por qué? Porque no llueve, pues. Entonces no es necesario tener esta caída así, tan pronunciada. ¿Ya? Por lo general las casas no tienen esa caída de agua. El material igual que se hace en las casas es para soportar el agua y todo eso. Entonces, la relación que tiene el ser humano con su entorno natural. Mire, acá yo le dejé, esto es parte de la pauta de revisión de esta guía, dice que está constituido por elementos naturales y artificiales que podemos observar, lo que vemos nosotros. Forman parte de esto la biodiversidad, que tiene que ver con la vegetación, ¿no es cierto? Tiene que ver con el relieve, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los animales también, que podemos observar ahí. Eso es biodiversidad. Bio significa vida. También tiene que ver con el relieve, las montañas, los volcanes que hay, las aguas que podemos encontrar, en este caso hay un lago, también todo lo que son los elementos creados por el ser humano, los elementos artificiales como los puentes, las casas en este caso, las embarcaciones, los caminos.
etcétera. Podemos ver una gran cantidad de árboles en este caso, ¿no es cierto? Una frondosa vegetación, y por eso yo puedo deducir, que alguien me lo dijo muy claramente, que esto es un clima húmedo, un clima lluvioso, porque para que crezca esa cantidad de vegetación tiene que... ¿Ya? El clima no se ve, el clima no se observa, es algo intangible. Y como sea algo intangible, yo tengo que deducirlo. ¿Pero cómo se deduzco? Mirando la fotografía. Mire, mire, es lluvioso porque cae mucha lluvia porque hay mucha vegetación. O hace mucho frío porque hay mucha nieve. Así yo voy deduciendo eso. Excelente. El tema de Calama, y vamos a ver cómo en Calama está nuestro entorno, cómo es el paisaje de nuestra ciudad, el relieve. ¿Se ven las montañas, se ven los volcanes acá en Calama o no? Profe, entonces el anterior era para lo que veíamos en la imagen. Exacto, es lo que se ve en la imagen. El paisaje que usted observa, tenía que decir qué es, hacer una descripción, y aparte de eso, tenía que ir describiendo lo que se veía en la imagen. Esa era la pregunta. Entonces, profe, si pusimos algo así, que es lo que la característica, todas esas cosas de varios paisajes, ¿eso está malo? Mire, la pregunta dice así, bien clara. Dice acá, analiza la imagen y a través de esta explica qué es un paisaje. Claro, ustedes podían colocar un paisaje, cómo está constituido. Acá hay un modelo de respuesta. Está constituido por elementos naturales y artificiales que podemos observar. Forman parte de la biodiversidad. Esta es la respuesta del paisaje, ya del concepto paisaje. Y después dice aquí, a ver, voy a salir un poco porque para que se pueda ver bien la pregunta. Dice acá, ¿qué elementos pueden formar parte de él? De acuerdo a esta imagen, tienes que explicar los elementos artificiales y naturales, ¿no es cierto?, que se encuentran en la imagen. Tenían que describir esto. Tenían que describirlo. ¿Ya? Tenían que describir este paisaje. Esa es parte de la pregunta. ¿Ya? Pero yo igual voy ahí, voy flexibilizando, porque como ustedes hacen las actividades, las hacen ustedes solitos, y de repente no entienden muy bien las preguntas, o de repente mal entienden las preguntas, entonces yo flexibilizo un poco los puntajes, no soy tan estricto con ese tema, ya, porque estamos a educación a distancia, entonces es medio complicado. Ok, entonces, profe, entonces está bien lo que hicimos, si hacemos de las dos maneras. Sí, como les digo, yo voy flexibilizando, porque en realidad, como yo no están con la guía de nosotros, los profesores, continua, como estamos en la sala, cuando uno los va guiando un poco, los va mediando, les va explicando de mejor forma lo que tienen que hacer, nosotros somos más flexibles. Yo por lo menos soy un poco más flexible, porque así no, en el fondo no los puedo ayudar mucho. Entonces, como no los puedo ayudar mucho, yo en realidad no soy tan estricto con el puntaje, ¿no? Si usted trata de contestar lo más cercano, yo le coloco el puntaje completo, ¿ya? Francisca, lo que ahí decía en la pregunta, analiza y explica con tus palabras. Claro, con tus palabras. Había que hacer una definición de paisaje con las palabras que uno tiene. No sacarla de internet por lo general. Cuando uno habla de sus palabras, cuando dice ya, tú crea tu concepto de paisaje, no lo saques de internet y lo copies. Y después... Es que yo saqué del libro del año pasado. Ya, puede ser, también es poco válido, aunque decía con sus palabras, pero yo también lo puedo cobrar bueno. Pero a mí me interesaba que describiera ahí más que todo el paisaje. Claro. ¿Ya? Lo que me interesaba eso. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? En el Google Classroom, ¿está con el mismo código de historia o de otro? Se mantiene el mismo código. El mismo código. Es que a mí no me aparece la guía, me parece que desde una cosa que enviaron unos niños, me parece que del sexto C, desde el 23 de mayo. A mí, qué raro que tenga el sexto C, porque yo no lo tengo por todos los textos. Yo tengo solamente el sexto B, no tengo, y los niños del sexto C no tienen acceso a esa clase. Seba, te voy a mandar el código por interno para que lo copies, ¿ya? Ya.
Ahora, si tienen preguntas, dudas de alguna situación o algún problema, hagan las preguntas por Classroom mismo. El mismo Classroom dice consulta personal, Profe, ¿ya? O mensaje personal, ¿sí? aquí no estoy, o sea, esta es mi segunda vivienda, pero mi casa está más allá de esta calle de donde estoy ahora yo, y ¿Ya? acá el internet es malo, y allá en mi otra casa es mejor. Ah, tu internet es malo. Se cae, Sí, se me va de repente. ya se va. No importa, la casa va a quedar grabada en todo caso. Si a usted se le cae se vuelve a grabar, ¿ya? O sea, pueden volver a Pueden revisarla revisarla. a través de la grabación. Yo tuve un problema, había grabado la clase anterior y se me borró ahora porque tuve una situación con el computador, así que esta es la clase que voy a subir, ¿ya? Ahora, chiquillos, tratemos de centrarnos en la clase y en lo que estamos haciendo, porque si vamos a preguntas tangenciales en cuanto a lo que es el trabajo en Classroom y las preguntas, todo eso, si quieren después yo les hago una clase, una sesión especial para eso, ¿ya? Pero ahora tenemos que centrarnos en lo que estamos haciendo y el objetivo es revisar la guía, ¿ok? Después me hacen las preguntas que corresponden. Si quieres, seguimos esta sesión, la podemos continuar con el mismo ID, con la misma contraseña, continuamos la sesión y me hacen todas las preguntas que ustedes quieren en relación al trabajo, los problemas que tienen, lo que sea. Pero ahora tratemos de centrarnos principalmente en lo que es el objetivo, que es revisar la guía, ¿ok? Ya, mire, voy a ir más rápido, en realidad. El relieve de Calama, nosotros podemos observar la cordillera de los Andes, porque estamos relativamente cerca de la cordillera de los Andes. Nosotros nos encontramos a más o menos 200 kilómetros de los volcanes, entonces podemos ver los volcanes. Si usted mira hacia el este, hacia ese sector, usted podrá ver algunos volcanes como el San Pedro, el San Pablo, el Paniri, el que se ve bien claro, que está siempre frente a Calama, que están con nieve. Esos son volcanes, podemos verlo con claridad. También podemos ver algunas serranías, como la serranía de Chuquicamata también, que se puede observar esos cerros donde está el cobre. Entonces, en nuestro relieve hay montañas, hay volcanes. También Calama está a cierta altitud. No está a nivel del mar, sino que está a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, eso también tiene que ver con el relieve, ¿no? Las aguas superficiales. Nuestra principal fuente de agua es el río Loa. El río Loa, la característica más importante de este río Loa es que es el más largo de nuestro país. No el que tiene más agua, sino que es más largo. Y también hay algunas lagunas que están por acá y que son los recursos, aguas que tenemos acá en esta zona norte. Es muy poquita agua la que tenemos en realidad. El caudal de estos ríos es muy poquito, muy poquita agüita, porque como el sol pega tan fuerte, que finalmente el agua se empieza a evaporar. Muchos ríos no logran llegar al mar, no desembocan sus aguas en el mar. El río lo así, tiene la suerte de poder llegar y desembocar sus aguas al mar. El clima es un clima desértico, ¿ya? Desértico interior porque estamos lejanos del mar, estamos al interior del continente. Biodiversidad, la vegetación que hay aquí, ustedes pueden saber ya que es un tipo xerófita, porque es una vegetación típica de acá de la zona del desierto, es muy escasa, hay cactus, hierbas, pajonales, arbustos, ¿ya? En cuanto a los animales, tenemos los auquénidos, ¿no es cierto?, que son las alpacas, las llamitas, las vicuñas, están algunos roedores como la chinchilla, la vizcacha, los zorritos están también, algunas aves altiplánicas como la gaviota andina, el flamenco. Esos son todos los animales típicos de esta zona, ¿ya? Y si ustedes lo conocen y los han visto, esos son los animales típicos de esta zona. Los recursos naturales, ustedes saben que el principal recurso natural de nuestra zona, de nuestro lugar, es la minería, ¿ya? El cobre. Hay poblaciones que también crían llamitas alpacas, se genera la ganadería, y también hay algunos cultivos, muy poquitos, acá se cultivan muy pocas cosas que aguantan el frío realmente, y que no necesitan tanta agua, porque acá como hay tanta agua y escasa ese recurso, se cultiva principalmente zanahoria, los choclos, típicos choclos calameños, las betarragas y eso.
La idea era interactuar más con ustedes para poder haber hecho esto, pero lamentablemente perdimos tiempo con las preguntas que ustedes me han hecho, sí, es muy válido, pero la idea es ir avanzando también, para ir aprovechando la clase. Mire, acá está Calama, si se dan cuenta. Esta es nuestra ciudad de Calama. Y como se pueden dar cuenta, en la ciudad de Calama están estas serranías. Estos son los cerros de la cordillera de Chuquicamata, que se le llama, una pequeña cordillera, una serranía, en realidad es una sierra. Y acá están las tortas de deposición, donde van depositando todos los que son los materiales de la minería, ¿ya? El trabajo minero, importante. Si yo voy hacia este lado, donde están las pantallas de ustedes, donde está hacia el lado oeste, hacia mi mano derecha, hacia el este yo puedo observar, si miro hacia ese punto, voy a observar algunos volcanes, parte de la cordillera de los Andes, que puedo observar acá, porque yo estoy relativamente cerca, acá en Calama estamos relativamente cerca de los volcanes. Podemos ver acá también el río, ¿no es cierto? El curso del río, bien importante. Al lado del río se genera la poca vegetación que tenemos acá en nuestra ciudad. También hay algunos cultivos, la gente aprovecha el agua del río para hacer algunos cultivos, pero muy poco. Pero la mayor parte de nuestro paisaje es un paisaje desértico, con muy poquita vegetación. Y todas las casas, todos los edificios, los caminos, ¿no es cierto?, son los elementos artificiales de este paisaje. Este es un paisaje de Calama, si se dan cuenta. Ya, vamos al otro lado, vamos a la siguiente actividad. Dice acá, el análisis paisajístico. Ya casi que le voy a empezar a preguntar a usted. Profe, disculpe, ¿nos puede sacar la fotito, o sea, la cámara que nos está tapando lo que está ahí visualizado? Minimizar la cámara. Profe, es que donde usted tiene su computador y compartió pantalla, se ve lo que usted tiene de su computador y se ve la cámara que está la profe Vanessa y yo y la... Ya, hoy mi internet se está portando mal. No quiere... Ah, ya, pero entonces veámoslo nomás, chicos, así, Ya, y sí. como ustedes ya tienen desarrollada la guía, pueden ir revisando. Ahí está, profe, ahí está. No, sí. A ver, que lo que pasa es que... A ver, voy a ver si es que puedo hacer esto. Profe, ¿se dio cuenta que en Calama alrededor, cuando nos mostró la imagen, no había nada de verde? Ahí está. Ahí parece que lo achiqué, ¿no? Sí, está bien. Ahora sí. Lo que pasa es que Gracias. el internet está como medio, así como que le costó un poco echarse a andar en internet. Empezó a lento, porque en realidad se cayó, hubo un problema ahí. Hubo un problema con el tema de internet acá y no sé qué habrá pasado. Ya, veamos acá este paisaje. Acá primero dice el tipo de vegetación. ¿Qué tipo de vegetación hay? A ver, ¿qué me dice? ¿Vegetación? ¿Cómo se llama esta vegetación? Humedad. ¿Ah? Humedad. Ya, eso no es vegetación. ¿Bosque templado? Es un bosque, bien, es un bosque templado. Excelente, ¿ah? Excelente respuesta. Es un bosque, muchos árboles, una cantidad de árboles enorme. Acá, miren, incluso en el fondo se ven los árboles. No se nota mucho en la imagen, pero en el fondo hay muchos árboles. Las formas vegetales que hay acá son principalmente árboles, como las araucarias, vegetación muy frondosa, muchas hierbas, muchos pastos. ¿Ya? El tipo de clima, ¿qué tipo de clima sería? Por ahí alguien dijo... Húmedo. Húmedo, claro, yo saco por deducción que este clima es húmedo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay mucha agua, hay mucha humedad que permite el crecimiento de esta gran cantidad de vegetación. Entonces el tipo de clima es templado y lluvioso. Describe las condiciones climáticas. ¿Cómo serán las temperaturas ahí? Templada, no, Templada, claro. Templada significa moderada. frías. ¿Ya? No hace ni mucho frío ni hace mucha calor. Calor. ¿Ya? Es templado. Aunque yo encuentro que el sur igual es helado, pero es templado. Esa es la clasificación. Precipitación y humedad, ¿cómo serán? ¿Poca precipitación o harta precipitación? Profe, Harta. Mucha. Harta. Harta, abundante precipitación. Abundante precipitación. ¿Qué me iba a decir algo? profesor, y no será helado porque, mire, atrás en la foto se parece como si tuviera nieve. Sí, hay sectores, es que igual que acá igual, en el sector de la cordillera también, en la parte de la cima de la cordillera también hay nieve.
pero en realidad la nieve no es tan importante ahí. Hay poquita nieve. Cuando hay mucha nieve ya es frío. Cuando yo veo ya el cerro lleno de nieve, ya así muy cargado de nieve, ahí hay mucho frío. Pero en este caso no. En este caso hay poquita nieve. ¿Ya? En todas partes hay un poquito de nieve en los cerros. Temperatura templada, abundante precipitación. Zona natural, ¿dónde será esta región? ¿De qué región será? Norte grande. Norte. Del ¿Hay sur, árboles ¿no? en el norte? No, ¿Ah? por eso, el sur. ¿El sur? El sur, la zona sur. La zona sur es donde hay mucha cantidad de árboles, muchos bosques. Veamos acá esto, tipo de vegetación. No, pues. Es matorral florido, algo así. Matorral son arbustos, yo no veo ningún arbusto. Profe, es el desierto florido. Ya, hay flores, Desierto ya. florido. Es el desierto florido, bien, pero en realidad eso es una estepa, ya, que son algunas hierbas, porque fíjense que al lado de las flores hay algunas hierbas, algunas plantitas que crecen en el desierto a ras de piso, y esto se llama estepa cálida, ya, porque acá no se nota que haya frío. Fíjense que las montañas que están ahí no son con hielo, es un ambiente cálido, ya. Profe, Las vegetales esta serían las... estepa, ¿Cómo? profe, esta estepa tiene más precipitación. Tiene un poquito más de precipitación, bien, sí, un poquito más de precipitación. Acá llueve un poquito más, entonces un poquito más permite crecimiento de alguna estepa y de estas flores incluso. El tipo de clima es ahí mismo, estepárico, cálido. Ahí Frío. Digo, cálido. Lo siento. cálido, ¿ya? Las condiciones climáticas, como dice, es cálida, ¿no es cierto? Y hay una escasa precipitación. Como decía bien Francisca, llueve un poquito más que acá en el desierto no llueve nada. Pero ¿cómo se llama? Acá en la zona, esta es una zona semidesértica, que llueve un poquito más y permite el crecimiento de esta estepa y permite el crecimiento de estas flores incluso. Es un fenómeno muy clásico. ¿En qué zona natural se encontrará este tipo de paisaje? A ver. ¿Zona norte? ¿Norte cuánto? Chico, ¿no? Norte chico. Norte chico. Norte grande es árido total, no hay nada de vegetación. Acá hay estepa. Profe, profesor. Ya. Chiquillos, si van a hablar y van a preguntar algo, sean efectivos con los tiempos. Usted sabe que los tiempos en internet son cortísimos, así que no podemos... Profesor, es que en el desierto florido es que hay un fenómeno del niño que en la, ¿cómo se llama? En las investigaciones así se hace porque crecieron flores en el desierto. Excelente, muy buena acotación. Eso, el fenómeno del niño es un fenómeno que ocurre cada ciertos días, o cada ciertos años, perdón, donde el mar se pone mucho más cálido y eso genera más humedad y genera más precipitación. Entonces eso hace que la precipitación crezca un poquito más, o aumente la precipitación en cierta época del año en el desierto, y esto permite el crecimiento de las flores. Sí, eso está muy bien, muy buena acotación. Miren, esto sería... ¿La cordillera? La cordillera, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de vegetación se daría ahí? Estepa fría. Una estepa fría. Estepa es como esta hierba que crece a ras de piso, y fíjense bien, el frío yo lo puedo notar muy claramente. ¿Por qué? Porque las montañas, dígame. Esta hierba tiene protección a las bajas temperaturas. Exacto, no se quema con la temperatura. ¿Sí? Profe, también se nota que es helado porque, mire, el agua está congelada, está hielo. Está hielo, oye, qué bueno, usted es un observador muy bueno, ¿eh? Exacto, hay hielo en el agua y aparte las montañas están casi cubiertas todas de hielo y eso también me indica que hay mucho frío. Sí, porque todas las montañas tienen un poco de hielo, un poco de nieve, pero siempre está acá, en la cima. Pero fíjense bien, como acá... Llega hasta el suelo. Casi llega hasta el suelo. Entonces esto es un clima frío. Tipo de vegetación, como dijeron muy bien y muy claro ustedes, estepa fría o tundra, que crece con este frío. Las formas vegetales son las hierbas bajas o esta estepa que crece a ras de piso. El tipo de clima sería un estepárico frío. Las condiciones climáticas, temperatura muy fría, muy escasa precipitación y humedad.
Acá principalmente cae nieve y hielo, ¿ya? Esa es la Profe, ¿y la zona. y ¿Qué la zona zona? sería? Es ¿Qué zona? austral. La La zona zona sur porque tiene la cordillera al lado. Ya, y siempre confundimos la zona sur con la zona austral. En realidad es la zona austral, Francisca. En la zona Profe, yo lo austral, había dicho primero. sí, está bien. La zona austral es la zona donde termina Chile, es la más cercana a la Antártica, entonces donde hace más frío, ¿ya? Uno siempre confunde la austral con la sur es la penúltima, la última es la austral, es la que está más cercana al polo sur, y la que está más lejos del Ecuador. Acuérdense que cada vez que nos vamos alejando del Ecuador, la temperatura disminuye. Y esto es muy fácil. ¿Qué vegetación? Acá no se ve vegetación, pero ¿qué vegetación crecería ahí? El cactus. Cactus. ¿Y cómo se llama esa vegetación cactus? Tiene un nombre. Xerófita. Xerófita, bien. ¿Describe las formas vegetales? Bueno, serían, por ahí me dijeron los cactus o cactáceas, los pastos duros, algunas hierbas que crecen ahí. Acá no se ve, porque esto es el Valle de la Luna y está totalmente desértico, pero en otros lugares sí crece. ¿Tipo de clima? Desértico. Acá hace calor, temperatura cálida, ¿ya? Porque estamos más cercanos al Ecuador. En la noche hace frío, ¿ya? Pero las temperaturas en promedio son más cálidas que en otros lugares de Chile. Hay casi nada de precipitación y nada de humedad. No llueve casi nunca. ¿Y en qué zona? El norte. Del Norte grande. norte grande, excelente. Bien, hicieron todo este ejercicio. Ah, no, me faltaba este. El tipo de vegetación acá, a ver, ¿cómo será la vegetación que se desarrolla ahí? No están verdes los árboles, pero al menos están más o menos crecidos. La marugal. Ya, a ver, por ahí hay, en vez de árboles hay arbustos. ¿Cómo se llama eso? Marugal. Matorral, sí. El tamarugal me dijo por ahí, pero el tamarugal se da acá en el norte, ¿ya? Pero los tamarugos son arbustos que se dan allá, pero estos son arbustos que se dan en la zona central. Los ¿ya? matorrales. Se llama matorral, ¿ya? Fíjense que los cerritos también están llenos de ciertos arbustos, ¿ya? Arbustos que son árboles de menor tamaño. Esto se llama matorral. Acá serían arbustos, praderas, algunos pastizales que crecen. ¿Tipo de clima? Pareco, ¿sale? No, frío. No, no estemos a la chunteca, pues. ¿Templado? ¿Cómo será el matorral? ¿Templado, profe? Templado, bien, o mediterráneo. ¿Ya? Mediterráneo templado quiere decir que sus temperaturas son moderadas y sus precipitaciones también son moderadas, entonces eso permite que crezca un poquito más de vegetación, pero no crecen árboles, ¿ya? Porque llueve solamente en una estación, solamente llueve en invierno. Cualquier árbol grande, si llueve solamente en invierno, se muere, se seca. Entonces lo que permite acá llover, no sé qué hice, ay, apreté algo, perdona. Me está pasando mal el Zoom. Vuelva a abrir Sí, no, nuevamente sí. el PPT. Sí. Lo que pasa es Profe, que- ya queda poco ¿Ya hay? tiempo. Sí, vamos a tener que volver a Tranquilos, chicos, meternos. nos quedan 10 minutos. Sí, nos quedan 10 minutos, pero tranquilos porque vamos a tener que volver a meternos, chicos, ¿ya? Porque en realidad ha sido un poquito incidentada la clase. ¿Ya? ¿O se ve ahí o no? No, todavía no. No, ya no. Ya. Sí, de repente No, nos pasa este tipo de situaciones. A mí me pasó el otro día con un quinto básico. Ahí, ¿sí? Ahora sí. Ya. sí. Ya, tranquilo nomás. Nos vamos a volver a meter de nuevo, mismo ID y misma contraseña, ¿ya? Por esta vez, porque no me gusta mucho hacer eso, pero vamos a tener que hacerlo ahora porque en realidad por un tema de tiempo, ¿ya? Y ahora esta cosa no me quiere funcionar Profe. tampoco. Ya, vamos a seguir así nomás. Ya, chiquillos. Acá estamos en este, que era el famoso matorral. Profe, Dígame. tenemos que entrar a la misma clave. Sí, misma Sí, clave. Francisca. Con el mismo ID que ingresaron ahora, ¿ya? Ahora iniciamos la clase. Sí, pero cuando Gracias. termine, cuando yo dé por terminar Profesor. la clase... No se ve nada, profe, se ve todo verde. Se ve todo verde, dice, es como cuando empiezan los juegos y se va poniendo el verde así para abajo, y re lento.
Los juegos antiguos, digo, el tiro se va. ¿Se ve? ¿Todos ven verde o hay alguien que vea bien? Ahora sí se ve bien, profe. Profe, Ahora sí. Ya, bien. Ahora sí. Bueno, estamos viendo que esto era matorral, arbustos en climas mediterráneos, ¿cierto? Las condiciones climáticas acá es todo moderado. O sea, las temperaturas no son ni muy frías ni muy cálidas, y las lluvias también no son ni muy grandes ni muy pocas. Llueve principalmente en invierno. ¿Ya? Esto se llama clima templado mediterráneo. ¿Ya? Entonces, esos son... profe, Dígame. la zona es sur. No. Recordemos que en el sur llueve mucho, Profe, llueve todo el es año, zona central. en la zona central. ¿Ya? En la central de realidad. Esta es la zona donde se está generando este tipo de clima y este tipo de paisaje. Después de hacer todo este ejercicio, ¿ya? Ustedes tenían que hacer esto. Tenían que... Chicos, no usen el chat, en serio. La profesora está Es diciendo... que, profe, la profesora nos puso que nos felicitó. Por Ya. eso. Bien, sí, pero traten de evitar usar el chat. Después queda todo grabado, acuérdense que también en el chat. Acá yo les tengo los nombres de las regiones, ya norte grande, norte chico, zona central, zona sur, zona austral. Ya ustedes tienen que saberse de memoria eso, me imagino, ya lo manejan. Cuidado con la zona sur, no la confundan con la austral. Acuérdense que la zona sur es la penúltima, la austral es la última. La más fría es la austral. Ya, los tipos de clima, norte grande, ¿cómo sería el clima? Caliente, muy árido. El nombre del clima, acuérdense los nombres de los climas que yo les pasé. Desértico. 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 Norte chico, ¿cómo sería el nombre del clima? Vegetación Estepa. Llueve un poquito más, crece esta estepa. Zona central, Mediterráneo. Lado. Mediterráneo, excelente. Zona sur, Templado lluvioso. bien, templado, lluvioso. Y por último sería el estepárico frío de la zona austral, ¿no es cierto? Bosque. La zona austral es como un desierto igual, parecido a nosotros, un poco más de vegetación que nosotros, sí. Y crecen estas plantas que aguantan el frío. Vamos a ver el tipo de vegetación. ¿Cómo sería el nombre de la vegetación del norte grande? Vegetación xerófita. Xerófita, excelente. Norte chico, mire, Desértica. Estepa cálida. Párico. estepa cálida, el mismo nombre del Párico, cálido. me lo está dando, ¿eso? La zona central, ¿cómo sería el clima? O sea, el clima, la vegetación, perdón. Bosque templado. Espérese un poquito, se adelantó un poquito del bosque. Mediterráneo, De acuérdense. matorral, profe. Matorral, bien. Y el bosque templado viene ahora. Pues acuérdense que acá en el sur llueve mucho, entonces hay bosque templado. Y por último, estepárico frío sería la estepa fría. El nombre del clima tiene mucha relación con la vegetación. ¿Ya? Después nosotros teníamos que hacer esto. Teníamos que colocar esto. Se ve verde. Por ejemplo, Profe, no se ve nada. ¿me salí yo? Es que tienen que tener paciencia, que yo me salí, entonces de repente Ay, sí. se demora un poquito. Ya, esto es el desierto, ¿no es cierto?, del norte grande. Esta es la estepa, porque esto es una semidesértica. Después acá tenemos la zona del matorral, ¿no es cierto?, de la zona central. Acá tenemos los bosques. El bosque en realidad es bien importante en la zona sur, porque como llueve mucho, y acá en la zona austral es mucho frío. Esos son los paisajes típicos de cada una de las zonas. Eso es lo que tenían que hacer ustedes como síntesis. Ya, vamos a ver entonces este ejercicio que es acá. Ustedes tenían que observar cada uno de estos recursos. ¿Ya? Se va a colocar verde en la pantalla, esperen un poquito, después se va a colocar como corresponde. Esta vez no se puso verde. Acá ustedes tenían que localizar los recursos, esa es la habilidad. La habilidad era localizar. Un recurso renovable que está en la cordillera de los Andes. Había muchos. Ustedes dentro de lo que podían colocar era el recurso forestal. Estos arbolitos que están acá cercanos, no crecen árboles en realidad, ¿qué crecen? Cactus, yaretas, pastos duros. Los animalitos que son los auquénidos, llamitas, ¿no es cierto?, vicuñas, alpacas,
También están acá en la zona del norte, de la zona... Profe, Dígame. ¿qué significa auquénidos? Los auquénidos son los especies animal que son las llamas, alpacas y vicuñas, ¿no es cierto? Así se le llama ese tipo de animal, y que son parientes como primos de los camellos, ¿no es cierto? De los dromedarios, son como parientes lejanos, ¿ya? Y son animales que se dan típicos acá, que son de aquí, son de acá, de esta zona de América. Ya. Renovable, está la depresión intermedia, acá tenían un montón, ¿no es cierto? Y dentro de todos los recursos a mí me interesaba todo lo que son los minerales. Podemos ver acá el salitre, podemos ver el cobre principalmente, mucho cobre. Hay un montón de cobre. Ya, oro, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el principal recurso natural de nuestro norte grande? ¿El más característico, el más desarrollado? El cobre. El cobre, ok. Muy bien, el que más, pues si yo voy contando la cantidad de cobre que hay ahí, ¿no es cierto? En cuanto a los iconos que hay, los dibujitos, me doy cuenta que el cobre es el que más tiene. Y no solamente en la zona cordillerana y zona de la depresión intermedia, sino que también en la zona de la costa. Fíjense bien que en sectores como, por ejemplo, Tocopilla, por ahí, también se explota mucho cobre cercano a la costa. Mire, el cobre entonces es lo más importante de nuestra zona del norte grande. La gran minería del cobre, estas barras de cobre que se venden a China principalmente, ¿ya? Antes de pasar al norte chico, como nos queda tan poquito, no alcanzamos el norte chico yo creo, la población, perdón. Población del norte grande, acá los colores más oscuros están en ¿qué parte? ¿Litoral, depresión intermedia o cordillera? ¿Dónde está más la población? ¿Dónde hay más población? ¿Litoral? En el litoral, ok. En el litoral, Arica, Iquique, ciudades muy pobladas, Antofagasta, muy poblada, y Calama también, Calama es como raro que está alejado del mar. ¿Pero por qué hay población en Calama? ¿Por qué es importante que haya población ahí? ¿Por qué la gente viene a vivir a Calama principalmente? Por el cobre. Por el cobre, porque hay trabajo, ¿no es cierto? Por eso. Entonces, en el litoral, pero también en algunos lugares mineros como Calama, también hay población importante. Principales ciudades... Profe, todas las que hay que volver a meternos. Exacto, se tienen que volver a meter. Yo voy a parar Aquí ya tengo ahora. un cronómetro. Vamos a parar la grabación